Hola a todos, voy a hablar en esta hora sobre un libro, el cual se llama Antigüedad de los Judíos, y el cual es un tomo perteneciente a Flavio Josefo. Me gustaría hablar un poco sobre este autor, aunque en realidad sabemos bastante de él respecto a fuentes externas, pero sí sabemos ciertos rasgos de él, pero solamente respecto a lo que piensa o sus actuaciones de lo que fue a nivel general a su vida respecto a los libros que nosotros tenemos de él. Los libros principales que tiene son Antigüedad de los Judíos, que es el que voy a comentar ahora. También tiene un libro que es la biografía, el cual se dice que es la primera biografía existente a nivel global. También tiene un libro que se llama Contra Apión, que es una respuesta a un historiador de la época. Y tiene otro muy importante que se llama La Guerra de los Judíos. Y bueno, Flavio Josefo se caracteriza por ser un fariseo, o sea, por ser un judío perteneciente a la secta de los fariseos. Y una de las cosas que me llamó la atención investigando de él es que fue una persona que seleccionó su secta. No fue como, por ejemplo, que los padres hayan pertenecido a la secta de los fariseos, por lo tanto él también le tocó pertenecer a esa secta por nacimiento, digamos. No, lo que hizo él fue estudiar ciertos aspectos de cada una de las sectas y se dio cuenta de que se sentía más identificado por la secta de los fariseos, principalmente por la autoridad que ellos tenían dentro de la sociedad y rechazando obviamente a los saduceos porque él los encontraba muy burócratas. Y bueno, la verdad es un judío la cual su vida terminó un poco trágica, no en el sentido de la muerte, sino en el sentido de que se le tiene no solamente como un historiador judío, sino también como uno de los grandes traidores de la historia y de la patria, por decirlo de alguna forma. Fue enviado a una misión en Galilea, a la cual fue vencido a causa del Imperio Romano, pero una de las cosas a la cual siempre insistió a los celotes, que era, por decirlo de alguna forma, a los asmoneos, o sea, a los macabeos, si nosotros lo vemos en el periodo intertestamentario, antes del siglo I, hubo también un movimiento revolucionario dentro del judaísmo que se llamaba los celotes. Y él decía, Flavio Josefo, de que primeramente esto estaba predicho en el Antiguo Testamento, que se hacía referencia al Imperio Romano como el cuarto imperio del cual predijo Daniel. Y que obviamente, hablando militarmente, los judíos iban a perder de forma inmediata respecto a los judíos, que era el imperio, el gran imperio de la época, y no sé si ha existido otro imperio como el Imperio Romano, aunque eso es un poco discutible, el Imperio Otomano de forma más contemporánea, etcétera. Y resulta que cuando él perdió en Galilea, se metió a una cueva junto a varias personas que fueron a la guerra y se rindió frente al emperador Vespasiano de los romanos. Y Vespasiano le cayó en gracia y resulta que lo llevó a Roma y creo que fue tipo canciller, algo así. Y ahí le cambiaron el nombre hebreo era Ben Matatías, y cuando Vespasiano se lo llevó a Roma, Vespasiano pertenecía a la dinastía Flaviana y ahí se le cambió el nombre como Flavio Josefo. Y claro, se caracteriza por ser una persona de que primeramente estaba en contra de la revuelta de los judíos contra el Imperio Romano, y segundo, por luego pertenecer al Imperio Romano, aunque muy interesante que desde dentro del Imperio Romano Flavio Josefo intentó hacer cosas dentro del judaísmo, pero obviamente los judíos como etnia o como religión no le aguantaron cosa tal. Bueno, como dije, de él sabemos muy poco, solamente tenemos su autobiografía, también habla bastante de él sobre la guerra de los judíos, porque en este libro Antigüedad de los Judíos no habla casi nada de él, y también podemos encontrar referencias de él, por ejemplo, en Suetonio o Apio. Bueno, se dice como anécdota de que fue un discípulo prominente. Se dice que a los 14 años los sumos sacerdotes y líderes de Jerusalén se acercaban a él para hacerles consulta respecto a la ley, aunque esto me suena más bien cristológico. Bueno, eso es lo que podemos hablar de forma a grosso modo del autor. Como dije, no sabemos bastante de él, sino a través de sus libros, y son tomos bastante extensos. Bueno, respecto al libro, este es, que es la misma edición que puse en la foto, Antigüedad de los Judíos de Flavio Josefo. Y bueno, la verdad me gusta bastante la edición, porque al comienzo del libro lo que hay es básicamente un resumen de todo el Antiguo Testamento. Mira, voy a abrirlo para que ustedes puedan creer. Mire, tenemos un resumen casi del todo el Antiguo Testamento. No sé si se verá bien ahí en el video.
Pero por ejemplo, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ciertamente hay cosas que no entendemos muy bien porque los libros no están escritos de forma cronológica. Porque acuérdense que los libros del Antiguo Testamento pasaron incluso miles de años a que se terminaran de escribir cada uno de ellos, como no ocurre así en el Nuevo Testamento, donde pasaron aproximadamente años, pero no miles de años como ocurrieron con los libros del Antiguo Testamento. Entonces por eso a lo mejor nos cuesta un poco entender la historia de lo que fue el antiguo pueblo de Israel. Bien, entonces acá tenemos un excelente resumen, pero esto pertenece al prólogo de la persona que lo editó, que no recuerdo bien su nombre. No es del libro, pero pertenece al prólogo de la persona que lo editó. Entonces en ese sentido me llama bastante la atención porque nos abre un mundo. O sea, a mí la primera vez que leí el Antiguo Testamento no lo entendí nada. Entonces cuando me dijeron que comprara este libro, me di cuenta de la importancia de primeramente leer el Antiguo Testamento y segundo, qué buen resumen nosotros podemos hallar en este libro. Y esto lo escribió Alfonso Ropero, que es un cristiano protestante perteneciente a España. Y bueno, del libro, una de las cuestiones épicas que voy a hablar, de las cuales él se centra, es básicamente del testimonio flaviano. Y aquí también en el prólogo se le da una extensión completa de lo que fue el testimonio flaviano, el cual son aproximadamente, no me acuerdo si 14 o 8 líneas, de las cuales se habla sobre la existencia de Jesucristo. Bien, y esta es una de las cosas que llama la atención, porque cuando nosotros queremos hablar de Jesucristo, por ejemplo, 2000 años después, nosotros tenemos principalmente 4 fuentes confiables, o sea, principalmente una, que en este caso es el Nuevo Testamento, la Biblia, el canon bíblico del cristianismo, con principalmente 4 libros, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas son las fuentes principales, las fuentes más confiables de la cual nosotros podemos hablar respecto a la vida de Jesucristo. Pero ahora si nosotros buscamos fuentes históricas para hablar de Jesucristo, vamos a encontrar algunas como Flavio Josefo, el testimonio flaviano, el cual está plasmado en este libro Antigüedad de los Judíos, no recuerdo muy bien la página. También vamos a encontrar, por ejemplo, de Plinio el Viejo, en su libro de los 12 Césares, también de Suetonio, de Apio, etc. Pero una de las cosas interesantes de que no solamente hace referencia a Jesucristo, claro, normalmente hablamos del testimonio flaviano, la veracidad, de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente habla de Jesucristo, habla unas páginas antes, habla sobre Juan el Bautista, páginas después de Jesucristo habla sobre Jacobo, hermano de Jesús, y también se hace bastantes menciones sobre algunos discípulos o cristianos o seguidores de el Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, para alguien que quiera aprender sobre la vida secular, primeramente la historicidad de ciertas personas importantes que nosotros vemos plasmadas en la Biblia, si nosotros queremos estudiar eso, vayamos a este libro sobre la antigüedad de los judíos. Y segundo, ver la historia secular de los judíos. Una de las cosas que me llama la atención de este libro es cómo se hace la transición desde lo que nosotros vemos en el canon bíblico, desde el Antiguo Testamento, pasando por el periodo intertestamentario, hasta el Nuevo Testamento. Entonces nosotros nos damos cuenta de la vida de los judíos, decir, qué interesante es entender a dónde Jesucristo apareció, cómo fue la composición social en la cual apareció Jesucristo en el siglo I. Y es un poco bien alejada a lo que nosotros, por ejemplo, vemos en las películas, que parece ser bastante épico cuando nosotros nos damos cuenta de cómo era la composición social en la época. Entonces, claro, como dije, me llama bastante la atención ver la transición en la cual nosotros vemos, en los cuales ocurrieron estos hechos tan importantes para la fe de los cristianos, ver la composición social, política, de la forma en la cual nosotros queramos, en la cual anduvieron no solamente Jesucristo, sino también los discípulos de Jesucristo y los primeros cristianos. En ese sentido, el libro es interesante. Y también ver cómo los judíos, poco a poco, cuando se fueron mezclando con el humanismo, en este caso en el periodo helenístico, se fueron desviando primeramente de la ley. De la ley ellos se desviaron desde el primer minuto, y ver cómo cuando apareció Jesucristo, quién era la consumación del antiguo pacto, nosotros vemos cómo los judíos dan un giro al giro.
si uno lee este libro y lee la historia bíblica, dice, pero ¿cómo los judíos se fueron por otro lado, sumamente político, sumamente social, sumamente económico, con, con esa idiosincrasia como de imperio o de añorando el, el, el- o como de pesándole la historia que ellos habían tenido de forma tan sufrida? Nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo ellos olvidaron en este caso la promesa, que en este caso la promesa era el Señor Jesucristo, y un poco de lo que se habla en Hebreo 1. Es como cuando se dice, claro, en los tiempos postreros se habló a través de los profetas, entonces ahora se ha hablado a través del Hijo. Nosotros nos damos cuenta de que los judíos estaban viviendo su vida secular cuando los primeros cristianos estaban diciendo, esta es la consumación, a esto es lo que ustedes tienen que seguir. Entonces me llama bastante la atención eso. Los judíos como que le dan un giro al giro, como que ellos dan un giro tremendo, interesado en cuestiones más bien sociales, y nosotros vemos que judíos, la consumación del pacto, hace su obra de forma tremenda. Entonces me llama bastante la atención en ese sentido, e invito a que ustedes lo puedan estudiar de forma más diligente que a lo mejor las palabras que estoy diciendo en esta hora. También me llama bastante la atención es que el autor no necesita hablar sobre la historicidad, por ejemplo, de Nicolás de Damasco, de Heródoto, de la misma forma en la cual lo hace, por ejemplo, con Elías o Eliseo. Y entonces si nosotros seguimos haciendo de esto, si nosotros vamos ampliando este rasgo, digamos, de la historicidad de los personajes, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Flavio Josefo no necesita hacer, por ejemplo, una historia tremenda sobre la veracidad de Cleopatra o de Ptolomeo, de la misma forma en la cual lo hace con Adán y Eva, de la misma forma en la cual lo hace con Caín y Abel, de la misma forma en la cual lo hace con cada uno de los patriarcas y los personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Entonces, en ese sentido, el libro es muy interesante porque el libro, el autor en esta ocasión no nos habla sobre no pone en duda la historicidad de los personajes bíblicos, sino que nos dice, esta es la historia de los judíos, esta es la historia primitiva de los judíos, y esto es lo cual ustedes tienen que guiarse porque son en este caso las fuentes principales por la cual por la cual me voy a guiar en este caso, porque me imagino que lo que él tenía en el siglo I era la Septuaginta. Entonces en ese sentido me gusta el libro porque no pone en duda. Ahora sí, el autor, en este caso la persona que editó el libro, hace cierta referencia. Por ejemplo, si el autor se equivocó, no sé, nosotros en el libro de números vemos muchos censos. Entonces, si Flavio Josefo se equivocó en un número, lo que hace la persona que editó el libro es corroborarlo abajo con citas bíblicas. Por eso digo, ahora no estoy diciendo de que el libro tiene la misma veracidad de a lo mejor un libro o sea, de a lo mejor entrar al canon bíblico, pero nosotros vamos a leer el libro y nos vamos a dar cuenta de que esto tiene total concordancia con lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento. Y cuando no tiene concordancia, el editor se encarga de dejarlo en claro. Como en el caso, por ejemplo, no de las leyes, sino en el caso de los censos, y principalmente cuando habla, por ejemplo, de la población. Al decir, por ejemplo, que las personas que vivían en Jericó eran no sé tanto, el editor pone abajo la referencia diciendo, yo creo que aquí Flavio Josefo se equivocó un poco, porque no creo que hayan sido tantos como a lo mejor él atestigua en su libro. Entonces, como dije, el libro es demasiado bueno porque aparte nos habla sobre el periodo intertestamentario, principalmente con la revuelta de los macabeos, así que invito a que ustedes lo puedan leer. Vale la pena, la verdad vale bastante la pena. Y eso, espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión.